Durante el pontificado del Papa Inocencio III, 1198 a 1216, para socorrer a los peregrinos, enfermos y pobres, se crean asociaciones de carácter laico y caritativo, y muchas veces a instancias e impulso de la aristocracia ciudadana, seguramente queriendo ver en esta actividad una forma de acercarse a la religión católica llevando a cabo distintos cultos y asistencia, y que es precisamente lo que las diferenciará de las organizaciones propiamente clericales y monásticas. Sus miembros, además de dedicarse a fines religiosos como la oración en común y la adoración del Santísimo Sacramento, se comprometían en obras de asistencia en base a los principios de fraternidad y de solidaridad. Fundadas sobre la asistencia al prójimo, las cofradías se convierten en foco de solidaridad, cuando los asociados se comprometen a la asistencia recíproca, e incluso económica, cuando era el caso de enfermedades graves o muerte de sus miembros. La asistencia a moribundos, su sepultura y la asistencia a los condenados a muerte, fueron compromisos que se mantuvieron constantes en muchas de las cofradías. Sin embargo, desde el siglo XI, existieron formas genéricas y agrupaciones cofrades, cuyas finalidades y actividades se identificaban más con las llamadas cofradías gremiales, que se caracterizaban por tener un carácter cerrado, y cuyos miembros eran integrantes de un mismo oficio o profesión. Se trataba de iniciativas particulares de grupos sensibilizados, por su profesión, con finalidades benéficas o de caridad, en relación a su entorno profesional. Estas agrupaciones gremiales se mantuvieron con dicho carácter particular hasta el siglo XV, momento en que se abren a lo social, con un carácter económico y con fundamentos religiosos. Aparecen entonces las cofradías de pasión o de penitencia, con un centro devocional marcado en imágenes pasionistas, de crucificados y de vírgenes. Pasado un tiempo, las cofradías fueron incorporando otros fines, como el entierro de fallecidos, la asistencia a hermanos enfermos, a través de la construcción de hospitales, la atención a los presos y a las viudas, la evangelización de conversos, etc., todo ello, en función de su mayor o menor capacidad económica, y en la mayoría de los casos, con los solos recursos procedentes de los hermanos. A partir de la segunda mitad del siglo XV y principios del siglo XVI, se extienden por toda la geografía española, con un carácter más organizativo en su estructura, unas advocaciones, unos fines religiosos y asistenciales, un régimen económico, una estructura de gobierno, etc., todo ello materializado en sus reglas, estatutos o constituciones fundacionales, a modo de cuerpo normativo, que le impone un carácter institucional y corporativo, tanto civil como jurídico. Se configuran entonces distintos modelos de cofradías, siendo las de mayor repercusión las de pasión o de penitencia, que potenciaban la contemplación pública de la pasión y muerte de Jesucristo, a modo de catequesis pública, con la intención de mover las conciencias, para potenciar la penitencia y purgar, de alguna forma, culpas individuales y colectivas. Es la razón última del cortejo procesional en la estación de penitencia. Durante el siglo XV el misticismo popular a imitación de Cristo, también popularizó el culto a las 7 palabras y a todos aquellos elementos relacionados con la crucifixión como los clavos o la corona de espinas, fervor este que potenció la creación de las llamadas cofradías de disciplinantes o flagelantes, casi siempre bajo la advocación de sangre de Jesucristo o de la Vera Cruz, y con manifestación de flagelación pública de sus devotos. Estas cofradías tuvieron mucho éxito y contaban con muchos hermanos, aunque no todos eran disciplinantes. En los inicios del siglo XVI, las cofradías incorporan a sus reglas y estatutos la práctica de procesionar con sus imágenes titulares durante la Semana Santa, con títulos y advocaciones pasionistas. El cortejo procesional se convierte en la estación de penitencia de los hermanos cofrades, manteniendo en la misma flagelantes o hermanos de sangre, y otros encadenados soportando pesadas cruces, durante el recorrido procesional. En una época convulsa, marcada por el afianzamiento por parte de la Iglesia Católica de la ortodoxia,
Frente a la reforma protestante iniciada por Lutero, el Concilio de Trento declaró desde entonces que se deben tener y conservar, principalmente en los templos, las imágenes de Cristo, de la Virgen Madre de Dios y de otros santos, y que se les debe dar el correspondiente honor y veneración. Durante el siglo XVII se produce un incremento del contenido de las cofradías, y se promueven vínculos con los nuevos santos de la Contrarreforma, permitiéndose la participación de mujeres, que son admitidas para recitar, a coros, en las oraciones de la Virgen del Rosario. Será en esta época cuanto mayor apogeo tendrán las hermandades y cofradías que, además del socorro mutuo, gozaban de los privilegios de sepultura eclesiástica y del sufragio de las almas, llegando al punto de poder liberar a un condenado a muerte al año. Las cofradías de pasión y penitencia incorporan a sus reglas las acciones de caridad, socorro y entierro, y desde el punto de vista artístico, se identifican con la expresión barroca, dando suntuosidad a los desfiles procesionales, y un canal adecuado para la catequesis pública. Se hace manifiesta la ostentosidad y escenificación procesional, incorporando toda clase de insignias, estandartes y guiones, llenos de significado. El Consejo de Castilla empieza a ver, en las procesiones, riesgo de posibles disturbios y desórdenes en los horarios nocturnos, los atuendos y los actos de penitencia, haciendo que se regularan de forma rigurosa por parte de las autoridades civiles, y como fenómeno social y religioso de primer orden, en el que se habían convertido, fueron objeto, entonces, de atención y valoración por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas a partir de finales del siglo XVIII. En las procesiones, los nazarenos desfilaban con túnica propia y distintivos identificativos de la corporación. En la Real Cédula de 20 de febrero de 1777, se prohíben los disciplinantes y empalados, y se obliga a revestirse de nazareno a todos los que cumplían la penitencia durante la estación, declarándose que, habiendo llegado a noticias de su Majestad, el Rey, nuestro Señor, el abuso acostumbrado en todo lo más del reino, de haber penitentes de sangre y empalados en las procesiones de Semana Santa, Cruz de Mayo y en algunas otras derogativas, cuya penitencia más sirven de indevoción que de edificación, por Real Cédula de su Majestad, su fecha en el retiro a 20 de febrero de este año, se prohíbe y se encarga no se permitan disciplinantes, empalados, ni otros espectáculos semejantes en las procesiones de Semana Santa, Cruz de Mayo, rogativas, etc. Como consecuencia del auge y del manejo que las cofradías hacían, de recursos económicos como fruto de rentas y patrimonios, hizo que las autoridades públicas también iniciaran una campaña acusándolas de instituciones trasnochadas, retrógradas y reaccionarias, frente a las ideas de cambio y progreso, impulsadas por los gobiernos de Carlos III. El resultado fue la aceptación por parte del Consejo de Castilla, de los distintos informes y recomendaciones que les fueron remitidos por los fiscales en 1773, decisivos, en cuanto que afectó a la reorientación de las cofradías, ya que se estableció que la procesión y el culto público no tenían que ser el objetivo prioritario, señalado en sus reglas, sino que debían atender preferentemente a los hermanos enfermos y fallecidos, y en esos objetivos debían invertirse los recursos, y si después del cumplimiento de los mismos sobrase, entonces podrían las cofradías atender al culto público, expresado en la estación de penitencia anual en Semana Santa. Por tanto, la evolución de las distintas cofradías y hermandades tuvo necesariamente una relación directa con la situación económica de cada una de ellas. Cuando las distintas diócesis eclesiásticas se reestructuran en sus parroquias, lugares de culto y de educación religiosa, las cofradías vuelven a sus primitivos fines de devoción y caridad, aunque al ser objeto de expolio de sus bienes y privilegios, muchas entran en proceso de decadencia. Toda cofradía redactaba unos estatutos, reglas o constituciones, que eran aprobados por la autoridad eclesiástica, y donde se fijaban los criterios de admisión de socios o hermanos, las normas de comportamiento y los ritos específicos para los cultos y celebraciones. A las cofradías nacidas sobre la base de un culto concreto, se unieron las derivadas de las distintas artes, gremios y oficios, muchas veces fusionándose. Las cofradías profesionales eran muchas y junto a las generales, surgen otras más específicas y especializadas en base a las profesiones, como el caso de los carpinteros, sastres u hortelanos.
Finalmente, las cofradías que recibían algún privilegio de la autoridad eclesiástica, como el uso de una iglesia, capilla u oratorio donde desarrollar sus actividades, tenían una organización interna de tipo jerárquico, llegando a ser escalonada en nombres y títulos, como primicerio, camarlengo, príncipe o guardián, a lo que se añadió aquellas hermandades y cofradías que estaban autorizadas para agregarse a otras afines. En Badajoz, la aparición de las primeras cofradías surge a partir del siglo XIII, y las había de tipo devocional y penitencial, asistenciales, gremiales y éticas, como por ejemplo la Veracruz, la Misericordia, la Concepción o la de los Morenos del Castillo, fundada por esclavos negros. Se suele agrupar a las hermandades pacenses en dos grupos, las históricas, originarias entre los siglos XVII y XVIII, como la del Dulce Nombre de Jesús, Santo Entierro, Virgen de la Soledad, Nuestro Padre Jesús de la Humildad, y Nuestro Padre Jesús de la Espina, y las hermandades contemporáneas, como San Roque, San Fernando, San Andrés y Veracruz. Como pago de una deuda, Antonio Flores y José Benítez recibieron un paso de Cristo y una talla de una mula procedente de la localidad de Cheles, proponiendo entonces a la Junta de Cofradías donar la imagen siempre que una hermandad se hiciera cargo de su restauración, ya que se encontraban en mal estado de conservación. Como quiera que, poco más tarde, el entonces secretario de la Junta de Cofradías de Badajoz, Francisco Sánchez García, se traslada a vivir al barrio pacense de San Roque, contacta allí con el párroco, José Reseco, y le propone la creación de una cofradía en su templo, aceptando la propuesta y convocando, al efecto, a los vecinos del barrio a una reunión, de la que salió una junta de gobierno provisional el 1 de abril de 1957, organizándose la salida procesional con la autorización del obispo José María Alcaraz y Alenda. El 1 de mayo de 1957, es nombrada la primera Junta de Gobierno, y Francisco Sánchez García, nombrado su primer hermano mayor. Canónicamente, es constituida por decreto del obispo José María Alcaraz y Alenda, el 28 de marzo de 1958, nombrándose entonces como director espiritual de la hermandad, al obispo coadjutor, Eugenio Beitia Aldazábal, que le autoriza a usar su escudo obispal como emblema secundario. Su primera estación la hace el 14 de abril de 1957, con las andas del Santísimo Cristo Rey, popularmente llamada la borriquita. El misterio, acompañando a Cristo, obra de autor anónimo, donada y restaurada por Flores y Benítez, en 1957, subido en una burrita, los apóstoles San Juan, San Pedro y Santiago, un niño y una niña, hebreos y una mujer con niño en brazos, fueron restauradas por Ricardo Kantovitz en 2018. La talla de Nuestra Señora de la Palma es obra del escultor Santiago Arolo Viñas, que la dona a la hermandad, y es bendecida por Eugenio Beitia Aldazábal, el 21 de noviembre de 1959, en un acto apadrinado por el entonces alcalde de Badajoz, Ricardo Carapeto Burgos y su esposa, María Márquez de Prado, y se incorpora al cortejo procesional, para hacer su primera salida en abril de 1960. La hermandad inicia sus actos de Semana Santa con la salida, el Domingo de Ramos, de las imágenes del Santísimo Cristo Rey y la Virgen de la Palma, y el Viernes Santo, con la imagen del Santísimo Cristo de la Paz. El fundamento de esta salida el Viernes Santo, hay que buscarla en el interés que puso la hermandad en realizarla, y para ello, se solicita al obispo poder custodiar una talla abandonada en los sótanos de la Iglesia de la Concepción, encargándose al imaginero, Santiago Arolo, su restauración, debido a su estado de deterioro. La autoridad eclesiástica muestra interés por la propuesta de sacar en procesión dicha imagen, pero con dudas sobre el día propuesto de salida, la madrugada del Viernes Santo,
ya que, al estar esa noche expuesto el Santísimo, con el silencio debido, el mismo podría romperse con la organización de la salida procesional. Es entonces cuando la hermandad hace promesa de llevar a cabo la salida procesional con absoluto silencio, jurándolo en un acto inmediatamente previo a la salida ante el Santísimo. En estas condiciones, y con la promesa por parte de la hermandad, la autoridad eclesiástica accede. En solemne acto, todos los penitentes entran en el templo, para hacer la promesa de jurar guardar absoluto silencio, durante todo el recorrido de la estación de penitencia, pronunciando en voz alta el sí, juramos, y exactamente, pasada 1 hora en punto, se abren las puertas de la iglesia para iniciar la procesión. Su primera estación la hace en 1962, acompañando al Cristo de la Paz 47 penitentes, que portan las andas, y que tienen prohibido llevar ningún tipo de alhajas en las manos, salvo la alianza matrimonial, ya que representa a uno de los sacramentos. Algunos datan su fundación en 1609 por el gremio del comercio, y con sede en alguna de las iglesias del castillo, posiblemente, Santa María de Calatrava, perteneciente a la Orden de Alcántara. Más cierta es su fundación el 12 de octubre de 1693, por el obispo Juan Marín de Rodezno, en el desaparecido convento de las Descalzas de San Francisco, actual San Andrés, con la finalidad principal de fomentar el culto a nuestro Padre Jesús de la Humildad y a María Santísima de los Dolores, cuyas imágenes, ya desde antiguo, se venían venerando en la Iglesia de la Concepción. Sus miembros han venido perteneciendo al comercio e industria de Badajoz, a la banca, farmacia y escritorio, y a lo largo de su historia tuvo gran prestigio y desahogo económico, llegando a pagar los salarios de sus miembros más necesitados y enfermos, adquirir nichos en propiedad y otros beneficios. Posteriormente fue entrando en declive hasta su desaparición. Consta que en 1715 salía en procesión la Virgen de los Dolores en rogativas públicas, a causa de las sequías o alguna calamidad o epidemia, acompañada de cofrades, religiosos y la población en general. El 13 de mayo de 1975 se celebra, en la sede episcopal de Badajoz, una Junta General, presidida por José García Fernández, en representación del obispo, el cura párroco de la Iglesia de la Concepción, y director de la Orden de los Jesuitas, Francisco Sánchez García, como secretario de la Junta de Cofradías de Badajoz, y otras personas pertenecientes al gremio de comerciantes, para tratar el tema de la desaparecida hermandad, y crear una Junta de Gobierno, eligiéndose por unanimidad, como hermano mayor, a José Salas Durán, apodado Pepe Salas. La salida procesional la hace, en su primera parte, el lunes santo con las imágenes de nuestro Padre Jesús de la Humildad y María Santísima de los Dolores, ambas tallas anónimas del siglo XVII. El origen de la segunda procesión, que realiza en la madrugada del Jueves Santo, con la imagen de nuestro Padre Jesús del Prendimiento, se sitúa en el año 1988, cuando José Salas Durán, estando convaleciente de un infarto y en agradecimiento, decide instar a la Junta de Gobierno para que se decida la salida procesional de una imagen, que se encontraba en la capilla propiedad de la hermandad, y que no había realizado ninguna salida procesional desde el año 1940, y con carácter penitencial. La segunda procesión del Jueves Santo destaca por su forma de Vía Crucis, realizado en la plaza alta de la ciudad, y donde el cortejo porta los símbolos de la Pasión sobre unos cojines. La hermandad posee estandarte concepcionista y sin pecado, por lo que se entiende que, entre sus principios, se encuentra el voto de la defensa de la Inmaculada Concepción de María, y de la Concepción Virginal de María. También tiene bandera pontificia, entendiéndose con ello, que a lo largo de su historia, ha tenido algún privilegio concedido por el Sumo Pontífice. Esta hermandad se funda el 1 de diciembre de 1971, a instancias del que fue su primer hermano mayor, Félix Jesús Méndez Velarde, que acababa de tomar posesión de su cargo, como jefe de estación del ferrocarril en 1969, procedente de la localidad leonesa de Las Roblas.
Como católico practicante y devoto por las hermandades y cofradías obvias castellanas, propuso al entonces párroco de la parroquia de San Fernando y Santa Isabel, Diego Barrena Gómez, la creación de una hermandad. Reunidos algunos vecinos del barrio y trabajadores ferroviarios, se constituye la primera junta directiva de la corporación como hermandad, con el título de Santísimo Cristo de las Angustias y María Santísima de la Misericordia, aprobando sus primeros estatutos el 16 de octubre de 1972. La imagen titular del Cristo de las Angustias es donada por Francisco Galeano Rey a la parroquia, y situada entonces en un lateral de la iglesia de San Fernando, y ante la cual se fue incrementando el culto y la devoción. Su primera salida procesional con la talla del Cristo de la Angustia la realiza en 1974, en Miércoles Santo, y por costumbre popular, se la terminó llamando como la Hermandad de los Ferroviarios. En 1975 la hermandad se traslada a la nueva sede parroquial en la que actualmente reside. Como quiera que durante el mismo Miércoles Santo, procesionaba también la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, patrona de Badajoz, se estableció un acuerdo entre ambas hermandades, para la celebración de un encuentro de ambas imágenes titulares, en la Plaza de España de la ciudad, acto realizado anualmente, hasta que la hermandad que nos ocupa decide trasladar su salida procesional al Martes Santo. En 1973 es nombrado hermano mayor honorífico, el coronel del Ejército del Aire de la base de Talavera la Real de Badajoz, motivo por el que durante muchos años acompañó la procesión, la banda de música del Cuerpo del Aire, además del coronel y una escolta. En el año 1999 se celebra el centenario de la creación de la parroquia de San Fernando, y por tal motivo, la Junta de Gobierno celebrada el 3 de mayo de 1999, acuerda solicitar el título de Hermandad Sacramental, que le es concedido por la autoridad eclesiástica, pasando a ser la adoración al Santísimo Sacramento uno de sus fines principales. En el año 2003 incorpora la imagen de una dolorosa, con el título de María Santísima de la Misericordia, haciendo su salida procesional en unas andas cedidas por la Hermandad de la Soledad. En la mañana del Martes Santo, numerosos devotos y vecinos del barrio de San Fernando hacen ofrenda floral de claveles rojos para el paso. También recuperó esta hermandad para la Semana Santa Pacense, la celebración del Sermón de las 7 Palabras, en recordatorio de las últimas palabras pronunciadas por Cristo en la cruz. Un aspecto ciertamente peculiar de esta hermandad es que, en el momento de su salida procesional, la construcción de la iglesia de San Fernando no permite poder montar la imagen en las andas dentro del templo, por lo que la imagen es sacada a hombros por los hermanos costaleros, y una vez en la puerta, es izada y colocada. La veneración, en Badajoz, a nuestro Padre Jesús de la Espina, ha estado muy arraigada en la ciudad, creándose la hermandad en el año 1773, aunque los documentos que lo acreditan se perdieron con la expulsión de las religiosas clarisas en 1870. El nombre del titular, Nuestro Padre Jesús de la Espina, toma su nombre de la reliquia de una espina de la corona de Cristo, que se custodia en el convento por las religiosas de las clarisas descalzas, reliquia que se encuentra en un relicario de plata, en forma de pirámide, y coronado por un crucifijo realizado en el siglo XVII. En el año 1774, el Papa Clemente XIV le concede bula al Cristo de la Espina, por la cual se gana indulgencia plenaria a quien visitara su iglesia el día 4 de mayo, festividad de la Santa Espina. En el año 1878 las religiosas clarisas descalzas son expulsadas de su convento, por la desamortización del ministro Juan Álvarez Mendizábal, siendo acogidas en el cercano convento de Santa Ana, junto con otras comunidades religiosas, lo que lleva a la desaparición de la cofradía. En 1929 la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Espina es trasladada a la catedral para salir en procesión el Jueves Santo, junto con la Virgen de la Soledad, y para rendirle culto allí, ya que no tenía en ese momento cofradía propia. En 1939 un grupo de mujeres devotas refundan como auténticas artífices la cofradía, siendo las protagonistas de su engrandecimiento, Margarita Navarrete, como presidenta y camarera mayor, María Luisa Romero, y que en agradecimiento por la protección recibida durante la Guerra Civil,
refundan la hermandad, buscando para ello una imagen de la Virgen titular, que acompañará a la imagen del Cristo de la Espina en la procesión, adquiriendo una que poseían las religiosas clarisas, y a la que titularon como María Santísima de la Amargura. Ese mismo año de 1939, hace su primera salida procesional en Jueves Santo. En la Semana Santa del 1942, cambia de día de salida al Martes Santo, con la imagen del Cristo de la Espina, en unas andas adquiridas al Cabildo Catedralicio, y la imagen de la Virgen, en unas andas prestadas por la Archicofradía de las Mercedes, y manto negro de la Virgen de la Soledad, acompañado de hermanos y hermanas, con túnicas cedidas por la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad. Desde esta salida procesional, al realizar la estación de penitencia con recogimiento y sin música de acompañamiento, se la empezó a llamar como la Procesión del Silencio. Desde su refundación, la hermandad crece adquiriendo enseres progresivamente, y así, en 1949, adquieren unas andas para la Virgen de la Amargura, túnicas para los hermanos y hermanas, manto para la Virgen o los faldones del paso. En 1941 se le añade la figura del cireneo, imagen que será destruida después, porque la hermandad acabó por no tenerla de su gusto. Si la nota característica en el gobierno de las hermandades y cofradías es que su junta de gobierno esté compuesta tanto por hombres como por mujeres, el caso de esta corporación es único en España, ya que su junta de gobierno está compuesta exclusivamente por mujeres, y solo se permite participar en la procesión a costaleros y nazarenos hombres. El sentido de este hecho tiene su origen en que, al haber estado siempre las imágenes bajo la custodia de las religiosas de clausura, era obligado que la junta de gobierno fuesen mujeres según el Código de Derecho Canónico antiguo, aunque la cofradía podía tener hermanos de ambos sexos, procesionando hombres también. Esta norma canónica quedó derogada por el actual Código de Derecho Canónico de 1983, aunque se mantiene la tradición, salvo la excepción de un hombre como camarero, que es el encargado de vestir al Señor de la Espina. La cofradía se organiza por un grupo de amigos devotos y cofrades, y se funda en abril del año 1943, constituyéndose oficialmente, por decreto del obispo, José María Alcaraz y Alenda, de fecha 20 de marzo de 1944, haciéndose efectiva el 28 del mismo mes, y con el nombre de Santísimo Cristo del Descendimiento y María Santísima de la Piedad. Las imágenes del conjunto escultórico son obra de Antonio Castillo Lastruzzi, bendecidas el 4 de abril de 1944, por el obispo de la diócesis, y la talla de la Virgen, también es obra de Castillo Lastruzzi, realizada en 1945, y donada a la hermandad por Ramón y Manuel Sáenz del Río. En el año 1944, la imagen del Descendimiento es portada de la Semana Santa de Sevilla, en homenaje a su autor, Castillo Lastruzzi, y el conjunto escultórico estuvo expuesto, entonces, en la calle Sierpes de Sevilla, causando gran impresión por la calidad escultórica. Su primera estación la hace el miércoles santo de 1945, desde su sede en la iglesia de San Andrés, antigua parroquia, que más tarde se hace una con la parroquia de la Purísima Concepción, para formar la actual, con dos pasos, uno del Santísimo Cristo del Descendimiento, y otro con Nuestra Señora de la Esperanza. La imagen de Nuestra Señora de la Piedad va con el Cristo del Descendimiento en el paso de Cristo. El 25 de marzo de 1947, el Papa Pío XII bendice la cofradía a través de un telegrama remitido desde Roma. Y en poco tiempo llegó a convertirse en una de las cofradías más consolidadas y de rico patrimonio de la ciudad, llegando a contar, por entonces, con 2.218 hermanos. La cofradía floreció hasta 1969, ya que durante la década de 1970, pasó por dificultades internas y abandono, lo que provocó un descendimiento drástico del número de hermanos. Sin embargo, y con esfuerzo de sus últimas juntas de gobierno, la hermandad volvió a recuperar su esplendor y devoción. Después de 23 años procesionando en andas con ruedas, a partir de 1996 los pasos son portados por costaleros. La cofradía tiene como hermanos mayores honorarios, a perpetuidad, al Cuerpo Nacional de Policía,
y el 17 de diciembre de 1989, se le impone a la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza la placa del Cuerpo Nacional de Policía, por el comisario jefe, Francisco Turégano Valiente, insignia que luce en todos los actos en su honor. Desde hace varios años, junto a la parroquia de San Andrés, realiza un Vía Crucis austero con el Cristo del Perdón en la tarde-noche del Jueves Santo. Esta hermandad aprueba sus primeros estatutos el 16 de mayo de 1603, por el provisor del obispo Andrés Fernández de Córdoba, Francisco López de la Madrid, como Cofradía del Dulcísimo Nombre de Jesús, erigida en la iglesia de Santo Domingo, y a instancias del gremio de los sastres, con el propósito de quitar la mala costumbre de jurar y blasfemar el santo nombre de Dios nuestro Señor. La hermandad poseía, entonces, imágenes para el culto. Hay constancia que, a esta hermandad, se le agregó la Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima del Mayor Dolor. Sin embargo, como consecuencia de distintos avatares históricos, la hermandad acabó desaparecida ya en la primera mitad del siglo XIX, aunque las imágenes titulares permanecieron recibiendo culto en la misma iglesia de Santo Domingo, iglesia que en 1936 fue objeto de asalto y destrucción, como consecuencia de los acontecimientos previos a la Guerra Civil, quedando la imagen del Nazareno, parcialmente mutilada, y la Virgen del Mayor Dolor, destruida por completo. Acabado el conflicto bélico, en 1938, un grupo de devotos intentaron refundar la hermandad, encabezados por Carlos de la Calle, párroco de Santo Domingo entonces, y reunidos, nombran una junta de gobierno provisional, que tendría la misión de reinstaurar la cofradía, e iniciar los trámites para la aprobación de unas nuevas reglas por la autoridad eclesiástica, donde debía establecerse que la cofradía restaurada era la misma que la fundada en 1603 por el gremio de sastres, aunque sus titulares pasarán a decirse como Hermandad y Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre Jesús del Amparo, Dulce Nombre del Señor, y María Santísima del Mayor Dolor. También se establece solicitar que se certifique su antigüedad en base al lugar que le fue asignado, según el auto de Francisco Chávez, provisor y vicario general del Obispado de 1667, y que ésta ocupaba el 10º lugar. Estas nuevas reglas fueron aprobadas el 8 de marzo de 1939, por el obispo José María Alcaraz y Alenda, y el 7 de abril de 1939, y hace su primera salida procesional, a las 2 de la madrugada, acompañada de autoridades y gran número de fieles, saliendo hermanos, con el hábito nazareno, por primera vez en la Semana Santa de 1943, con túnica negra y capirote morado. En 1947 hace procesión en la tarde del Miércoles Santo, y en 1948 cambia el hábito de los nazarenos. En 1951 hace estación en la noche del Jueves Santo, marcando un hito en esta hermandad durante muchos años, y es que la procesión, en su devenir pasaba entonces por delante de la prisión provincial, donde los presos expresaban sus oraciones y cantaban saetas, instaurándose la costumbre de liberar a alguno de ellos cada Semana Santa, hasta el punto que, en el año 1954, se llegaron a liberar 17 presos. Esta tradición se pierde una vez se traslada la prisión a otra ubicación a las afueras de la ciudad. En 1958 se incorporan a la cofradía los caballeros mutilados, y en 1960, el 21 tercio de la 221 Comandancia de la Guardia Civil, es nombrado hermano mayor honorario de la hermandad. En el año 1987 recupera el Miércoles Santo como día de salida procesional, y el 10 de octubre de 1990 aprueba nuevas reglas. En 1994 hace estación procesional la imagen de Nuestra Señora de la Piedad, acompañada exclusivamente por mujeres, completando con ello el cuadro procesional con 4 pasos. En 1660, Francisco de Tutaville y de Tufo, capitán general de la provincia de Extremadura, y duque de San Germán, originario de Nápoles, y a las órdenes del rey Felipe IV,
era un ferviente devoto de la advocación de la Virgen de la Soledad, por lo que en la intención de que, en Badajoz, existiera una virgen con dicha advocación, reúne en su residencia a todos los caballeros habidos entonces en la ciudad, para expresarles el deseo de encargar una talla con dicha advocación de soledad. Por unanimidad, se decide el encargo de la talla a un escultor, catalán, que por entonces residía en Nápoles, tramitándose el encargo a través del virrey de Cataluña. Una vez terminada, la talla llega a Badajoz, después de numerosas vicisitudes, pasando por Barcelona y Madrid, hasta depositarse finalmente, por acuerdo de la Junta de Señores, en el convento de San Onofre, mientras se le construía una ermita en el campo de San Francisco. Como quiera que las obras de la ermita se retrasaban, el duque adquiere unas casas libres de censo, cerca de su palacio, para construir una ermita a sus expensas, colocándose la imagen de la Virgen de la Soledad en su altar, una vez es bendecida por el obispo fray Jerónimo Rodríguez de Valderas, el 1 de abril de 1664, al mismo tiempo que se autorizaba a constituir una santa cofradía de devotos, esclavos y hermanos aprobada pocos días después. Pronto se hicieron hermanos de la cofradía personas principales de Badajoz, y la mayoría de los labradores honrados de la ciudad, contribuyendo al engrandecimiento de la ermita y de la cofradía. En 1664 se redactan sus primeras reglas, aprobadas por el obispo fray Jerónimo Rodríguez de Valderas. El 26 de abril de 1664, el rey Felipe IV nombra al duque de San Germán, virrey y capitán general de Navarra, cargo que ocupó hasta 1668, siendo su deseo que se mantuviera su obra y se perpetuara el culto y la devoción a la Virgen de la Soledad y que subsistiera por sí misma. Con el devenir del tiempo y del sentir popular, acabó siendo patrona de la ciudad la Virgen de la Soledad, siendo la primera iglesia de Badajoz de donde salió el Santo Rosario en público por las calles de la ciudad. El Papa Pío VI le concede en 1789 el título de altar privilegiado, refrendado después por el Papa Pío VII, que le concede también 5 breves pontificios a la cofradía. Sus reglas le son aprobadas por el Real Consejo de Castilla del rey Carlos IV en 1805. El 8 de junio de 2013 la imagen de la Virgen de la Soledad es coronada canónicamente. Acompañan, en la presidencia de la estación de penitencia del Jueves Santo, el alcalde de Badajoz y custodia de la policía local en uniforme de gala. La ermita original de 1664 estaba situada en el actual sitio que ocupa el edificio de la Giralda, ya que fue destruida por una bomba en 1811, restaurándose en varias ocasiones, en 1918 y en 1925. Declarada en ruinas, se derriba ya en el siglo XX para construir otra nueva, que solo conservaba del antiguo edificio su portada. En 1929 Joaquina Gómez Acosta cede unos terrenos en la misma plaza a pocos metros del anterior edificio, donde se levanta la nueva ermita, proyecto aprobado el 1 de mayo de 1931. Colocándose la primera piedra por el obispo José María Alcaraz y Alenda el 26 de diciembre, y trasladándose la imagen de la Virgen de la Soledad, desde la catedral a su nueva y actual sede el 7 de julio de 1935. En 1982, un grupo de jóvenes estudiantes fundan la Cofradía de Nazarenos y Costaleros de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, Madre de la Iglesia, nombrándose la primera Junta de Gobierno Provisional, el 8 de mayo de 1982, en la Iglesia de San Roque, y estableciéndose como sede canónica, la Iglesia de San Andrés, con José Antonio Pinilla Durán como primer hermano mayor. Previo a este evento fundacional, hubo 2 antecedentes, siendo el primero el que se refiere a la Real Cofradía de Nuestra Señora de Consolación, fundada en 1605, que procesionaba ya el Domingo de Resurrección, desde la iglesia del mismo nombre, situada en el interior de la Alcazaba Árabe. Advocación e historia que recupera la actual Hermandad de la Vera Cruz. El segundo evento se produce en 1954, cuando sale en procesión el Domingo de Resurrección el Cristo de la Victoria, o de los Dolores, acompañado de la Virgen de la Paz, imagen procedente del convento de los Remedios, de las Hermanas Trinitarias. La primera salida procesional la hace el 3 de abril de 1983, sin imágenes propias, y con la Virgen de la Esperanza, cedida por la Iglesia de San Andrés, y el Resucitado, cedido por la Cofradía del Descendimiento.
En 1986 adquiere imagen propia de María Santísima de la Aurora, obra de Santiago Arolo, y bendecida el 5 de julio de 1986 por Aquilino Camacho Macías, en el convento de las Trinitarias, y haciendo su primera salida procesional en 1987, desde el Real Monasterio de Santa Ana. En 1992, es donada a la Hermandad la imagen de Jesús resucitado, que es bendecida por Cristino Portal Otena, director espiritual de la Junta de Cofradías de Badajoz. El Domingo de Ramos de 2007, la hermandad es erigida canónicamente por decreto del arzobispo de Mérida Badajoz, Santiago García Aracil, con el nombre de Hermandad y Cofradía de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima de la Aurora, Madre de la Iglesia, aprobando entonces nuevas reglas, y fijándose como sede canónica el Real Monasterio de Santa Ana. El 4 de septiembre de 2008 celebra sus primeras elecciones, ya como hermandad erigida canónicamente, nombrándose a José Antonio Pinilla Durán como hermano mayor. En 2009 adquiere la imagen del Santísimo Cristo de la Caridad en su sentencia, bendecida el 17 de enero de ese año por Pedro Rodríguez, delegado episcopal para la Hermandades y Cofradías, incorporándose al nombre de la hermandad el nuevo titular, previa autorización eclesiástica, ya con el nombre actual, y haciendo su primera salida procesional en la tarde del Jueves Santo de 2010, acompañado por el Cristo de la Caridad. En 2011 traslada su sede canónica a la iglesia de Santa María la Real, San Agustín. En el año 1987 se llevaba a cabo el encuentro en San Juan, con la imagen de la Virgen de la Aurora, que partía del convento de Santa Ana, y la imagen del Resucitado, que ascendía por la calle Calatrava desde San Andrés. En 1987 se nombra a las religiosas del convento de Santa Ana, como camareras perpetuas y efectivas, de la Santísima Virgen, y el 27 de mayo de 2011 se nombra a Sor María Celina de la Presentación, superiora de la Comunidad de las Hermanas Pobres de Santa Clara, del Monasterio de Santa Ana, como hermana mayor honoraria. A instancias de una cofradía llamada de San Nicolás, fundada a finales del siglo XV como Hermandad de Penitencia, y formada por hermanos de luz y de sangre, en 1525 se funda un hospital asistencial en el Campo de la Cruz, actual Plaza de Reyes Católicos, frente a la Puerta de Palmas, aprobado por el obispo Pedro Sarmiento, a la sazón hijo de los condes de Ribadeo y Salinas, y capellán de los Reyes Católicos y de Carlos V, y con el nombre de Hospital de la Vera Cruz, donándose a la cofradía. La iglesia del mismo y que, finalmente derivó en la hermandad del mismo nombre de Vera Cruz, erigida como tal el 30 de junio de 1526. Se sabe que en 1770 estaba radicada en la iglesia de San Andrés. El Papa Clemente VIII le concede bula pontificia a favor del hospital y cofradía de la Vera Cruz, concediéndole indulgencia plenaria a los cofrades que entrasen en ella, y a los que ya estuviesen y participasen en el día de la exaltación de la cruz, San Nicolás, Santa Engracia y la Asunción. La cofradía de Nuestra Señora de Consolación se funda en la iglesia del mismo nombre, situada en el interior de la Alcazaba, aprobándose su creación en 1605 por el licenciado Mateo de Canseco, provisor y vicario general del obispado, y posteriormente, por el Real y Supremo Consejo de Castilla del rey Carlos IV. En 1616 ocupa el lugar 12 por antigüedad de las cofradías de la ciudad, y hacía su salida procesional con la imagen de la Virgen de Consolación en Domingo de Resurrección, con la presencia del muñidor como encargado de anunciar por las calles la presencia de la cofradía. En el siglo XIX ambas cofradías quedaron extinguidas. El 24 de abril de 2008 un grupo de fieles, reunidos en la ermita de los Pajaritos, firman acta de refundación de la Cofradía de la Vera Cruz, nombrándose una comisión organizadora con el objetivo, por un lado, de recuperar la memoria histórica de la antigua Cofradía de la Vera Cruz y de la de Nuestra Señora de Consolación, y por otro, recuperar la salida procesional de la madrugada del jueves al Viernes Santo en la Semana Santa. Se presenta el proyecto el 22 de mayo de 2008 al delegado episcopal de Hermandades, Antonio Muñoz Aldana, al mismo tiempo que se crea la Asociación de la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Badajoz, para dar forma legal al proyecto,
y en escrito de fecha 3 de enero de 2009 se solicita al alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, la cesión de la ermita del Rosario que se encontraba abandonada para su sede canónica. El 15 de octubre de 2009 se presentan ante la autoridad eclesiástica sus primeras reglas, y el 27 de noviembre de 2010 se bendice la imagen de Nuestra Señora de Consolación. El 16 de octubre de 2011, en un acto celebrado en la Catedral Pacense, se erige canónicamente la cofradía, entregándoseles las reglas ya aprobadas por el arzobispo Santiago García Aracil. El 15 de diciembre de 2011 se elige su primera Junta de Gobierno, que es presidida por Rubén Galea Gil como hermano mayor, y teniendo como sede canónica la Iglesia de la Concepción. La imagen de Nuestra Señora de Consolación es donada por el escultor sevillano Eduardo García Márquez, en pago por su ingreso como hermano fundador, y en marzo de 2011, se encarga al mismo escultor la imagen del Santísimo Cristo del Amor, costeada y donada por Manuel Mora Muñoz e hijos, que posteriormente serán nombrados hermanos de honor. La imagen se bendice el 17 de marzo de 2012. Su primera salida procesional la hizo en la madrugada del Viernes Santo, 6 de abril de 2012. Pertenece a la Confraternidad de Hermandades y Cofradías de la Vera Cruz. Por carta firmada por el ministro provincial de la Orden Franciscana, Fray Joaquín Zurera Ribó, se le concede a la hermandad carta de hermandad y el título de franciscana, incorporando dicho título al general de la cofradía. Tras la reconquista de la ciudad de Badajoz en 1230, por el rey Alfonso IX de León, en el interior del recinto de la Alcazaba se erige, por los caballeros de Santiago, la ermita de Santiago. Durante el reinado de Carlos IV, el Real Consejo de Castilla obliga a las cofradías y hermandades a que sus reglas les fueran aprobadas por él mismo, y en documento fechado el 6 de diciembre de 1770, dirigido al conde de Arana, presidente del Consejo, consta que la cofradía es aprobada el 13 de agosto de 1604 por el licenciado Mateo Canseco, provisor vicario general del obispo Andrés Fernández de Córdoba, así como la recepción de un breve pontificio del Papa Clemente VIII de aprobación de la hermandad, fechado el 5 de enero de 1605, en el cual se conceden numerosas indulgencias y gracias, y la agregación a la Basílica de San Juan de Letrán, adquiriendo con ello el título de pontificia. Durante la Guerra de la Independencia, la ermita de Santiago es destruida en 1811, estableciéndose entonces la cofradía en el desaparecido convento de los Remedios de las Hermanas Trinitarias. En 1870, tras la desamortización del ministro Mendizábal, las monjas trinitarias son expulsadas del convento, trasladándose entonces la cofradía a la iglesia de Santa María la Real, donde permanece actualmente. En 1800 aprueba nuevas reglas por el Real Consejo de Castilla, y las actuales que la rigen, fueron aprobadas por el arzobispo Santiago García Aracil el 12 de diciembre de 2008. El Cristo yacente es obra anónima del siglo XVII. La imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas, según el Archivo Diocesano de Badajoz, se realizó entre 1686 y 1695 y es de autor anónimo. Hasta el siglo XIX la hermandad tenía una imagen de Santiago Apóstol montado a caballo, así como las imágenes de San Juan, María Magdalena y los ladrones Dimas y Gestas, y que, por entonces, representaba el acto del descendimiento de la cruz, con la talla del primitivo Cristo yacente articulado, y actualmente retitulado de la Buena Muerte, que actualmente procesiona en el Vía Crucis. La procesión del Viernes Santo de esta cofradía es la procesión oficial de la ciudad de Badajoz durante la Semana Santa, por lo que acompañan a los titulares los máximos representantes de las autoridades civiles, militares y religiosas de la ciudad, y una representación de todas las hermandades de Badajoz. El 7 de octubre de 2011 el Regimiento de Infantería Mecanizado Saboya número 6, le concede a la hermandad el título de Alabardero de Honor del Regimiento, firmado por el coronel Manuel Jesús de Hoyo Sánchez, que reza así: en atención a los méritos y circunstancias que concurren en el galardonado, y una vez superado, con todos los pronunciamientos a su favor,
el procedimiento contradictorio establecido, vengo a concederle este galardón en conformidad con lo que se dispone en la norma particular del Regimiento NP 08 RG 02, de mayo de 2002.